Feliz día a todos los participantes de este cuarto simposio de política y discurso. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la ponencia titulada Docente Nómada, una generación necesaria del profesorado venezolano en el año 2022. Nuestra agenda o mi agenda de trabajo el día de hoy va a hacer el recorrido en 3 puntos fundamentales. Como nuestro simposio es de política y discurso, yo quisiera comenzar estudiando el término nómada y para eso parto de la definición tradicional, pero también la definición nos permite hacer una actualización del término hacia la actualidad y allí encontramos a los nómadas digitales. Entonces también me voy a detener a conversar un rato sobre eso y haciendo una adecuación del término nómada e integrándolo a el oficio de nómada digital. Y allí voy a derivar el término o la expresión docente nómada, que constituye el centro de interés de esta ponencia. Partiendo de la definición de nómada y quizás pensando en los hombres de las cavernas, tenemos que un nómada es un individuo, un nativo, un pueblo que no posee un lugar fijo para vivir o estable donde residenciarse. Por eso constantemente se traslada o se desplaza de un lugar a otro por diversas razones. Básicamente son razones de subsistencia para sobrevivir. Entonces, eso significa que busca fuentes de agua, alimentos, busca mejores climas más confortables, refugio, seguridad, y generalmente se dedican a la caza, a la pesca o al pastoreo. Y así tenemos en la actualidad todavía pueblos nómadas en África y muy cercanamente en Venezuela los Yanomamis. Esta definición de nómada también podemos traerla a la actualidad y encontramos que ser nómada es una forma, un estilo de vida, características de las personas que gustan de la aventura y de vivir nuevas experiencias. Esas personas sienten poco apego por otras personas o por los lugares, por eso no se asientan de manera definitiva o fija en un lugar y les gusta viajar, moverse de un lugar a otro, y justamente estas características son las que entran a definir un nuevo oficio llamado nómada digital. En las redes sociales, en internet, existe muchísima información relacionada con los nómadas digitales. Hasta se dan cursos para formar a las personas interesadas en ser nómadas digitales. Pero ¿de qué va esto de ser nómada digital? Un nómada digital es una persona que utiliza el Internet para poder trabajar de forma remota, lo cual le permite poder vivir viajando. Esto nos hace pensar entonces que hay hasta una manera de definir el oficio a través de un verbo, y es el verbo traviajar. Es decir, el nómada digital, él está viajando, es decir, en la medida en que viaja, también trabaja. Todo esto es posible solamente a través del Internet. De manera que una de las desventajas de este oficio es que siempre se necesita el Internet para trabajar y, por supuesto, de la electricidad. Si es un trabajo remoto, seguramente habría que comunicarse con personas que están en otras latitudes, entonces el uso horario también es algo que debe tenerse en consideración y, por supuesto, si está viajando constantemente, pues está lejos de los seres queridos. Ahora bien, las ventajas es que esa persona puede trabajar donde quiera, establece su horario de trabajo, es decir, horario flexible de trabajo,
Por supuesto, rompe con la rutina y todo esto requiere de gran creatividad, de manera que es un trabajo que permite a la persona que lo ejerce ser creativo. Revisando diferentes páginas web, encontré diversas opciones profesionales para las personas que se quieren dedicar a ser nómada digital. Por supuesto que la mayoría de estas profesiones están asociadas a la informática, a la computación, pero en este listado destaca principalmente un oficio que en los actuales momentos está en el boom del mundo digital, que es ser community manager o social media manager, que esos son los expertos en el diseño, planificación, organización y uso de las redes sociales. Entendiendo entre las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y otras más. Estos expertos deben dominar todas las redes sociales porque cada una de ellas tiene una naturaleza diferente y va dirigido a un mercado distinto o a unos usuarios diferentes. Entonces, este es un oficio que actualmente está siendo muy demandado. También en este listado quiero destacar al profesor. En uno de esos listados dicen que los profesores perfectamente pueden ser nómadas digitales. Y si eso es así, entonces ese profesor tiene que tener esas cualidades del nómada digital. Es decir, ser flexible, creativo, abierto a los cambios, resolutivo y tecnológico. Fácilmente definir o caracterizar lo que he llamado docente nómada. Obviamente, el docente nómada es un profesional de la educación, es decir, un profesor, un maestro, un grupo de docentes o un gremio docente que sí solo vive de dar clases, es decir, que es 100% docente, es decir, profesor o maestro, entonces quiere decir que es un pastor de su rebaño de estudiantes o de alumnos. Y además, por la crisis económica muy especial que vivimos en Venezuela, este docente vive, como decimos en criollo, matando tigres. Es decir, cazando o pescando clases particulares, asesorías para tesis, trabajos de grado, etc. Esta persona, el docente nómada, no tiene un solo lugar de trabajo. Tiene varios trabajos. Esto quiere decir que ejerce la profesión en diversas instituciones educativas e incluso puede tener otros oficios, puede dedicarse a otras tareas o trabajos diferentes a la labor docente. Si tiene varios trabajos, entonces es lógico pensar que este profesional de la educación debe desplazarse de un lugar a otro. Primero, porque no puede vivir o sobrevivir con un solo trabajo. En Venezuela, quienes vivimos exclusivamente de la docencia, seguramente tenemos 2, 3 y hasta 4 trabajos. Otra razón para desplazarnos de un lugar a otro es que, bueno, no tenemos los recursos tecnológicos o no tenemos, si tenemos el recurso tecnológico, es decir, como un computador, una laptop, esa tecnología no está actualizada o no tenemos una conexión a internet que nos permita actualizarnos y dar clases online. Esto de las clases online le pongo el acento porque ha sido la dinámica en estos 2 años y medio de pandemia. En este dibujo que estoy haciendo del docente nómada, debo decir que el docente necesita adaptarse a los cambios que imponen la tecnología, la era digital y la pandemia. La era digital y la tecnología van de la mano, obviamente, pero a esa dupla vino a agregarse a partir de marzo del 2020 la pandemia, la cuarentena, el COVID-19. Y eso nos llevó a replantearnos a los docentes la manera de dar
clase, la forma de atender a los estudiantes, trasladamos el aula a la casa, aprendimos a utilizar herramientas que antes nos resultaban muy difíciles o que quizás nos habíamos negado a aprender a utilizar. Sin embargo, no quisiera quedarme con mi opinión y con mi reflexión para hacer esta caracterización del docente nómada, y por eso establecí contacto con algunos colegas, los entrevisté para justamente a partir de esa descripción de su trabajo poder caracterizar mucho mejor lo que estoy definiendo como docente nómada. Entrevisté a 5 docentes que tienen diferentes perfiles, algunos de ellos son nativos digitales y otros son inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales, por supuesto, que tienen mucha experiencia docente, más de 30 años de servicio, además son magíster y doctores. Los nativos digitales tienen poca experiencia, pero además les gusta la tecnología. Hay una maestra de preescolar, de manera que este es un grupo pequeño, pero heterogéneo. Y a ellos se les hizo una sola pregunta. ¿Qué has hecho tú en estos 2 años de pandemia para atender los compromisos de tu labor docente? A continuación voy a compartir detalles de sus respuestas. Sin ser exhaustivo en las respuestas de nuestros amigos docentes, vamos a destacar algunos detalles. Van en su trabajo docente en diferentes niveles. Considero que lo más importante era bajar la ansiedad que estaba generando la tecnología en los diferentes protagonistas del proceso. Los estudiantes, tanto pequeños, adolescentes o universitarios, sus padres, representantes y por supuesto los docentes, los maestros de todos los niveles. La profe Ross, que es de preescolar, ella destacó la importancia de tener un material preestablecido y para ella ese material lo representaban las guías que podía descargar de la página web del ministerio pertenecientes al programa Cada Familia una Escuela. El profe Rob destacó 4 elementos esenciales que le permitió ser eficiente en su trabajo docente durante la pandemia. La adaptación a los cambios, a la tecnología, la reinvención e innovación a través del uso de diferentes plataformas y programas digitales y, por supuesto, estar abierto a los cambios. La profe View pasó de la angustia al comienzo de la pandemia, después a un proceso de aceptación de la tecnología y por supuesto esto lo llevó a estudiar diferentes herramientas y plataformas para poder diseñar sus aulas virtuales. Finalmente, ese diseño la llevó a precisar detalles técnicos para mejorar sus clases y sus materiales instruccionales a través de las diferentes plataformas y actualmente pues se encuentra ya en un proceso autocrítico de autoevaluación para perfeccionar esos materiales instruccionales a través de las diferentes plataformas. Y el profe Quique se define como casi un profesor virtual que abruptamente comenzó a llevar el aula presencial a su casa y actualmente considera que su trabajo es más eficiente utilizando las tecnologías de información y comunicación. Todo esto revela aquellas características o se asocian a las características de los nómadas digitales, de ser flexible, creativo, abierto a los cambios, resolusivo y tecnológico. En esto de ser tecnológico, a veces menos es más, y las profesoras Ross y View destacaron que al principio de la pandemia solamente contaban con WhatsApp para dar sus clases. Tanto Bank y View destacaron la importancia de la formación docente, es decir, para incorporar la tecnología a las clases, para pasar de la clase presencial a la clase online, es importante estudiar diseño instruccional, probar diferentes herramientas, estudiarlas, explorarlas para sacarle mayor provecho a las herramientas y mejorar el trabajo docente. Rob destacaron
destacaron esa emigración aventurera que se dio del aula presencial al aula virtual, y finalmente todos destacaron el difícil y complejo momento actual del retorno a la presencialidad. Para concluir entonces, podemos ya caracterizar, describir y definir al docente nómada. Y en la actualidad, justamente vivir de la docencia es ser un docente nómada. Eso se evidenció en estos 2 años de pandemia. Ahora, ser un docente nómada es tener un estilo de vida aventurero que en la mayoría de los casos es poco comprendido, escasamente compartido. Pocas personas quieren estudiar educación, por ejemplo. Es muy criticado y además dolorosamente también en algunos casos es objeto de burlas. Sin embargo, yo debo rescatar el espíritu del docente nómada, ese docente que es valiente, tiene coraje, es osado para ejercer la profesión. Esta incorporación de la tecnología a las aulas virtuales y la manera como lo han hecho los profesores venezolanos, además con deficiencias en conexión de internet y tecnología, ha sido realmente osado. También se ha destacado en esto el salirse de la zona de confort, es decir, abandonar mi aula presencial y ahora trabajar en un aula online o virtual. Todo esto nos habla de una adaptación a los cambios que sin duda alguna imponen la tecnología y la era digital. Pero lo más importante, más allá de adaptarse a los cambios, en estos 2 años de pandemia, este docente nómada, ha formado parte de los cambios, ha sido generador de cambios. Han convertido sus casas en estudios de grabación, han hecho del celular una gran cámara grabadora de videos para llegarle a los estudiantes. Han adquirido, han ampliado las pantallas de sus computadoras para poder atender de mejor manera a sus 10, 15, 30 y hasta 40 estudiantes. De manera que este es el perfil y quizás la identidad de este docente nómada. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios, reflexiones y preguntas. Feliz día.